¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bonito estar aquí reunida con tantas mujeres tan maravillosas. No solo las profesionales que están aquí en la mesa, sino las profesionales que están en los banquitos al lado. Vamos a comenzar con este proyecto de podcast en el que se estarán tratando temas sobre las mujeres desde diferentes ángulos, laborales, educativos, artísticos, sociales, etcétera, personales también, que me parece que seguro se nos van a ir colando y metiéndose entre nuestras venas. Tenemos aquí mujeres maravillosas. Me presento, en primer lugar, Cristina Bustamante. Yo soy realizadora audiovisual y profesora universitaria. Y tengo aquí a mi derecha a Isabel. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar compartiendo palabra con mujeres tan interesantes, de las que hay que aprender tanto. Muchas gracias. Ana Luisa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues yo soy Ana Luisa Barajas, vengo de una organización civil que se llama EMAS-AC y bueno, pues gratamente compartiendo con ustedes la palabra. Muchas gracias. Se nos olvidó preguntarte, Isabel, ¿tú de dónde nos acompañas? Estoy aquí, radico aquí en Morelia, nací en la Ciudad de México y me dedico principalmente a desarrollar programas educativos alternativos. Excelente. Rosalba. Sí, a tus órdenes. Bueno, mira, yo soy de Tamaulipas, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero ya soy más michoacana que nada, tengo 30 años radicando aquí. Mi trabajo ha sido desde hace muchos años, alrededor del 2000, con mujeres en situación de violencia, a través de los refugios, tanto de sociedad civil como de gobierno y de la Red Nacional de Refugios, de la que formé parte al inicio de la red. Tratando con mujeres todos los días y en busca de un fin común. ¿Cómo me podrían contar de una forma un poquito más desglosada qué es lo que hacen y a qué se enfrentan, ¿no? En el panorama que nos converge actualmente, que pues es nuestro estado, Michoacán? ¿Qué tal? Cuéntenos. Bueno, pues a mí me toca hablar un poco de la violencia que a veces está tan invisibilizada, tan naturalizada que ni las mismas mujeres la reconocen. Y obviamente que cuando llegan a un refugio es porque ya es el último eslabón de esa cadena de violencia que han vivido, en donde pueden sentirse de alguna manera protegidas por un espacio temporal que protege su seguridad física, emocional, el riesgo de perder la vida a manos de su agresor. Entonces es muy triste ver que yo quisiera que no hubiera refugios. Desde hace 20 años empezó la Red Nacional de Refugios, más de 20 años, y nuestro deseo es que no haya refugios, porque si no hay refugios es que no hay violencia. Pero si sigue habiendo refugios es porque la violencia no para, ¿no? Y desafortunadamente lo vemos cada día con noticias de feminicidios, de violencia muy cruel, brutal. Realmente es muy frustrante trabajar este ámbito. Es muy, muy frustrante, es muy doloroso, es muy triste. Y el acompañamiento que hacemos a las mujeres a veces no es suficiente y también hay cierta frustración porque los refugios no reciben los recursos necesarios para poder trabajar como deberían. Entonces, desde mi punto de vista, pues estamos todavía muy lejos de alcanzar ese apoyo que las mujeres necesitan. No sé, a mí me gustaría que Ana Luisa me complementara un poquito porque ella también trabaja mucho sobre la violencia en otros aspectos que me encantaría que compartiera. Bueno, yo creo, Rosalba, que en este estado hay pues muchísimos problemas, ¿no? Y muchísimas cosas que todavía son retos para las mujeres. Pero a mí me gustaría hablar de cómo las mujeres también han ido superando una serie de cosas, ¿no? Ahora tenemos leyes, hemos logrado institucionalizar las organizaciones civiles a través de un movimiento de mujeres, una serie de leyes que, aunque todavía hay brechas para ejecutarlas, yo creo que es muy importante enunciarlas, ¿no? La ley para la igualdad entre hombres y mujeres, la ley de acceso a una vida libre de violencia, la ley de 3 a 3 para todos los políticos que son acosadores, que no cumplen con la pensión, o bien que han realizado algún acto de violencia, pues ya es una limitante. Y yo sé que todavía llegan muchos de estos hombres al poder, pero el hecho que ya esté enunciada, que ya esté planteado ahí un protocolo de violencia política contra las mujeres me parece fundamental. Y el otro elemento que a mí me gustaría destacar
es que en 30 años que yo llevo participando en el movimiento feminista aquí en Michoacán y en Morelia, me da mucho gusto ver que está renovado, que hay muchas mujeres jóvenes, que hay otras prácticas, que hay otras formas de justamente de empezar a reflexionar sobre la problemática de las mujeres, ¿no? Entonces creo que si bien es cierto, en cada día mueren 11 mujeres por feminicidio, o podemos ver las altas tasas de violencia contra las mujeres, también es importante decir que hay un movimiento detrás que ha seguido y que insiste en que estas condiciones pueden cambiar. Y que pese, yo coincido con Rosalba, de repente nuestro trabajo, sobre todo con sobrevivientes de feminicidio, con mujeres desaparecidas, son de los horrores más fuertes que tenemos que darle seguimiento, porque el acceso a la justicia para las mujeres todavía no es real, pero creo que en la medida en que sigamos insistiendo en esto, sigamos generando programas educativos que no sean sexistas, que realmente incluyan a las niñas y que empecemos a educarlas desde otro plano y desde otro punto de vista, con mayor igualdad y derechos humanos, yo creo que pues esta sociedad va a cambiar. ¿No, Elisa? Sí, definitivamente. Comentábamos hace un momento antes de empezar el podcast, les comentaba para mí la importancia que era no dejar de ver todo el trabajo que se está haciendo. Definitivamente todo lo que se ha logrado es gracias a que ya podemos verlo, ya nos podemos dar cuenta de que existe una violencia donde antes estaba totalmente normalizado. Pero ¿en qué momento dejamos de vernos ya como las víctimas y nos empezamos a dejar de preocuparnos y empezar a ocuparnos un poquito en qué podemos hacer desde como maestras y como madres? Empezar a voltear a ver a la crianza y a la educación como la única vía para que la siguiente generación ya no tenga que vivir esto, ¿no? O sea, definitivamente tenemos que ocuparnos de lo que ya está, pero si queremos que no se repita, tenemos que voltear a ver a la niñez. Y desde ahí, pues la educación, tanto con los niños como las familias, en este asunto de crianza, es bien importante. Fíjate que una de las cosas que se está pugnando mucho ahora es que se incluya el conocimiento de género desde la educación preescolar, porque así el niño y la niña van aprendiendo exactamente que somos iguales y que las mismas actividades puede realizar un niño desde preescolar que una niña, ¿no? Romper un poco esos paradigmas de que los niños hacen esto y las niñas hacen lo otro, y esos patrones de aprendizaje se vayan acabando. Eso y lo que mencionaba hace un rato sobre las personas sordas, también es algo que se está tratando de incluir desde la sociedad civil para que desde preescolar haya esa educación y esa inclusión de niños y niñas a la lengua de señas mexicanas y aparte al conocimiento de género. Creo que si se pudiera implementar y se siguiera en la primaria y la secundaria, cambiaría totalmente la manera de pensar, la cultura, los mitos, o sea, todas esas cosas que nos mantienen a las mujeres en una situación un poco mucho de sometimiento, y al hombre en otra creencia que está basada en mitos, ¿verdad? Que no hay mayor fundamento para ello. ¿Cómo lo ven ustedes? Totalmente de acuerdo. Yo el año pasado estuve trabajando con maestras justamente en este ámbito de poder capacitarlas en lo que tiene y qué son las implicancias de llevar al aula la perspectiva de género. Y yo creo que es desde ahí donde se puede ir construyendo y haciendo el cambio, ¿no? Son muchos actores a nivel educativo que me parece que deben de cambiar, ¿no? Pero también participo en una red en donde están otras compañeras que han propuesto política pública para lograr la igualdad al interior de la educación, la menstruación digna, los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y de los niños como un derecho que debe de ser transversalizado. Pero si las maestras, los maestros no están capacitados, quien dirige la Secretaría de Educación, yo creo incluso los gobernantes, esto va a ser muy difícil, o ha sido muy difícil, y por eso seguimos viendo esas altas tasas de violencia y de feminicidio en las mujeres. Entonces me parece que es fundamental como ir viendo todos los actores que están implicados para que realmente esto se modifique, porque yo sí creo que desde el movimiento de mujeres, pues vamos ahí picando piedra, vamos viendo, ¿no? Con esto de la menstruación digna, las compañeras aliadas y MAPAS han hecho un monitoreo
fuerte en relación a las escuelas, y hay escuelas que tienen resguardadas las toallas sanitarias, ¿no? Porque no han podido dar una capacitación de lo que implica la menstruación digna. Entonces, si no modificamos desde ese grupo de maestras y maestros que van a estar acompañando estas políticas públicas, si no hay presupuesto para todas estas políticas públicas, pues va a ser difícil que se modifiquen, ¿no? Entonces, creo que sí, en este momento es parte de los retos para las mujeres aquí en el estado en materia de educación, ¿no? ¿Cómo generamos una propuesta de educación igualitaria? Porque ya están planteadas ahí las políticas públicas, ya están planteados ahí los mecanismos, las herramientas. Ahora se trata de que realmente los que están ahí lo ejecuten, ¿no? Pero bueno, si eso no sucede, pues vamos a seguir ahí insistiendo, monitoreando, recordándoles, ¿no? Que es nuestro presupuesto y que nos gustaría que lo ejecutaran. Claro, y no dejar el esfuerzo. Ahorita que estás hablando de la capacitación que das para maestros, a mí también he tenido la oportunidad de asistir a supervisoras, directoras, jefas de sector, y el talón de Aquiles de todos los maestros en la escuela pública son las familias, tanto en escuela pública como privada. En la escuela pública porque no se atreven. Aunque tengan la capacitación, necesitan el respaldo y en sus mismos compañeros no se apoyan y tienen a los papás encima. Y en la educación privada, pues porque son colegiaturas menos. Entonces es esto de tener contentos a los papás para que no se vayan. Y ahora, después de la pandemia, que muchas escuelas privadas cerraron, entonces es rescatar los niños que se puedan y que no se enojen los papás. Muy pocas son las escuelas que se mantienen firmes en esta es nuestra propuesta formativa y la tomas o buscas otra opción. Entonces, definitivamente es un trabajo que se tiene que hacer no solo con los docentes, sino con los padres de familia, porque si no, aunque estén programas educativos en planes y programas oficiales, no se lleva a cabo, porque las familias no lo permiten. En estas capacitaciones que llego a dar, tengo a varias escuelas de tipo Montessori, y una de las cosas que dicen muchas maestras es que en esta área que hay de vida práctica, muchos papás les dicen, es que yo me vengo a pagarte una colegiatura para que pongas a mi hijo a bordar un botón o a planchar o a doblar un trapitos, eso que lo hagan las niñas, pero ¿por qué lo tienen que hacer los niños? Entonces, desde ahí estamos hablando de casa de niños, que es preescolar. Entonces, si te vas a primaria, te vas a secundaria, mucho menos. Las familias no lo permiten, los papás no lo permiten. Y las mamás, es increíble ver cómo en sus redes sociales comparten todos estos posts feministas y están a favor pero en el momento que se tienen que enfrentar con el papá de sus hijos, prefieren sacar a su hijo de la escuela que tener un conflicto. Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿Nos mantenemos firmes en nuestra lucha o vamos a doblar las manos en el momento que nuestra pareja nos diga que no está de acuerdo en cosas tan sencillas como la elección de la educación de nuestros hijos solo porque lo ponen a coser un botón, ¿no? Entonces, ese es un trabajo tremendo el que se tiene que hacer con las familias. Pero además, fíjate que no se ve el hecho de que tú enseñes o en tu escuela se enseña a un niño a planchar o a poner un botón, no se ve como un aprendizaje positivo para él, en donde va a aprender a resolver todas sus necesidades personales sin tener que depender de nadie, que él se haga de comer, que él planche, que él lave, que no va a necesitar a una mujer, ¿no? Entonces va a ser más libre y va a sentirse él más completo y con una autoestima más alta si él puede resolver sus propias necesidades, ¿no? Si no se ve desde ese punto de vista y se ve desde el punto de vista pues machista, digámoslo de esa manera, ¿no? Es que es un proceso social que lleva siglos. Y de verdad llevamos siglos tratando de conseguir de modificar esos patrones. Y a veces a mí me dicen, bueno, pues es que la mujer es la que educa a los hijos y es la que forma machistas y es la que... Le digo, no, a ver, permíteme tantito. Las mujeres pasamos más tiempo con nuestros hijos y con nuestras hijas y probablemente nosotras tratemos de transformar esa realidad que hemos vivido porque sabemos la historia de nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, de todas las ancestras, pero si el varón no lo permite y no pone el ejemplo en esos cambios que la mujer está sucediendo, no va a pasar, jamás va a pasar, porque los hijos y las hijas aprenden con el ejemplo, no con el discurso. El discurso es un 80% y el ejemplo, al revés, el ejemplo es un 80% y el discurso es un 20% del aprendizaje. Entonces, si ellos ven que su papá no recoge un plato, no sirve de comer, no plancha una ropa o algo,
pues ellos tampoco lo van a hacer por más que la mamá insista, ¿no? Al Pero final, sí, al final es como tratar de reaprender un lenguaje, ¿no? O sea, es como que estamos acostumbrados a todo esto que se nos ha dicho y que hemos visto a lo largo de tantísimos siglos, y entonces como, bueno, ya no vas a hablar español, ahora vas a hablar inglés para todo. Es como, creo que a ese escala de problema nos enfrentamos, ¿no? Porque justamente es reconfigurar todo un pensamiento que está perfecto que lo pensemos desde las escuelas, desde las instituciones, pero justo en casa, esto que decías de cómo podemos presentar en redes sociales una imagen, ¿no? De yo también formo parte de esto, yo también lo comparto, pero esta figura que sigue siendo una sombra terrible, apaga. Entonces, a ese reto, ¿cómo lo confrontamos? O sea, ¿cómo le hacemos para atacar como la parte más íntima de los hogares? De la manera más simple, yo creo. Sí, claro, pero es que estamos frente a siglos y siglos de patriarcado y no se nos puede olvidar, y el patriarcado nos educa a las mujeres. Totalmente. Nos va formando a un nivel que a veces ni nosotras mismas somos conscientes, ¿no? Claro. Yo tengo una hija que es más feminista que yo, ya tiene 23 años, y ella desde que nació, creo, me convoca cada vez a mis incongruencias, pese a que soy feminista, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Estamos en un marco de patriarcado en donde la opresión de las mujeres ha sido por siglos. Los privilegios son para los hombres. Podemos ver algo tan simple en la familia como lavar los trastes. Pero correcto. ¿Qué implica que un señor llegue de trabajar como llegamos nosotras todos los días y lave los trastes? ¿Qué implica que en sus tiempos de trabajo los dedique ahora a la crianza, a explicarle a un niño cómo hacer las matemáticas? Por supuesto que a los hombres van a estar confrontados cuando les dicen ahora en la escuela, les están dando la opción a niñas y a niños que vayan con el uniforme que quieran, pantalón o vestido, o sea, por decirles cosas tan simples que pueden generar conflictos enormes al interior de la casa. Pero lo veíamos con las maestras, o sea, si tú sigues viendo una forma de hacer escuela y no intencionas otras cosas, no se van a modificar. Y no es que en estos años de feminismo las feministas no seamos incómodas en donde lleguemos, a donde sea que muy lleguemos, incómodas. A donde nos sentemos. Me llamó la atención lo que dice el director, ¿no? Son libres o sea, claro, porque tenemos la fama de decir las cosas por su nombre. Entonces llegamos a espacios y por supuesto que vamos a ser incómodas. ¿Qué pasa en la casa? Si yo no intenciono, si yo no distribuyo las tareas del hogar, esas nunca se van a cambiar. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos educaron que no las podíamos distribuir, ¿sí? Es la deuda más grande económica con las mujeres. Es lo que nos Solo toca. El 3% de los varones conscientes, revolucionarios y demás, hace el quehacer en su casa. Entonces, yo creo que si no intencionamos, si no vamos dialogando con nuestras parejas, con nuestro padre, con nuestro hermano, de lo que implica esto, nunca se va a modificar. Y por eso hablo de los actores, porque justamente un elemento olvidado en las propuestas no sexistas, educativas, con igualdad de género, es que no hay escuelas para padres y madres. No se acompaña, ¿no? En mis intervenciones en la comunidad, cuando yo voy a hablar de salud sexual y reproductiva en una escuela, yo le digo a la maestra, sí, con mucho gusto yo vengo y hablo, pero primero cita a las mamás y a los papás, porque les voy a explicar qué voy a hablar con sus hijas y sus hijos. ¿Sí? Voy a hablar del cuerpo, voy a hablar de la salud sexual, voy a hablar de la salud reproductiva, que han sido mitos al interior de las comunidades, ¿no? Así es. Si están de acuerdo con ello, continuamos, si no, no. Y de verdad, los procesos a veces son tan ricos, porque hay señoras que van y se sientan. Cada proceso que yo hago lo devuelvo a la comunidad, para que la comunidad conozca qué estamos haciendo. Y ahí están los dibujos de las niñas, sale una croaca de violencia y de abuso sexual impresionante, de la cual no hablamos. Y de nunca. La familia directamente. Por supuesto, el lugar más inseguro muchas veces para las niñas es su casa. Es su casa. Y eso hasta nos duele escucharlo. Claro. ¿Cómo va a ser la familia el lugar más inseguro para una niña? Claro. Entonces creo que esos procesos depende de cómo los vamos retomando, pero sí ha sido, esto que yo hago es como una aguja en un pajar. Pero necesitamos seguirlos reproduciendo, necesitamos seguirlos compartiendo, necesitamos seguirlos evaluando para ver
cómo vamos rescatando a esos actores para realmente lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Ana Luisa, mi pregunta era esta, ¿cómo le haces o qué porcentaje de padres varones van a esas sesiones? Porque yo también capacito en escuelas. Y cuando pido que vayan padres y madres, para empezar, me sorprende que sigue siendo la Asociación de Padres de Familia. Sí, no se sigue incluyendo padres y madres. Y cuando vas a una reunión de padres, entre comillas, de familia, pues la mayor parte son mujeres, son las mamás. Entonces, cuando yo pido dar esta capacitación sobre el sensibilizarlos nada más entre la perspectiva de género, qué es el género, cómo se puede ir cambiando, modificando, pues van casi puras señoras, si acaso va 1 o 2 señores y además con preguntas a veces hasta, no sé ni cómo calificarlas, pero que no van, o sea, respecto al tema que estamos dando, ¿no? ¿Qué porcentaje tienes tú de asistencia en el área rural? Mira, el último proceso que puedo compartir es uno que realizamos en Santa Cruz, Tanaco, el año pasado. ¿Qué estrategia nosotras usamos? Es comunitario. A nosotros nos lo pidió el consejo. Entonces, mi requisito es que vayan mamás y papás. O sea, yo voy a devolver eso a la comunidad. Yo quiero que sepan qué dialogaron sus hijos en un año de trabajo. Entonces, van hombres y mujeres. Pero también ellos tienen un taller previo de empezar con los chavos y las chavas para que ellos sepan de qué vamos a hablar. Para que ellos me pregunten a mí qué dudas tienen. Para que se empiecen a poner nerviosos sobre todo lo que sucede al interior de la casa. Ahora, estos procesos se acompañan también, pues algunas veces de terapia, ¿no? Porque los jóvenes, sobre todo de secundaria y prepa, empiezan a entrar en crisis y nos empiezan a contar muchas cosas porque sienten un espacio seguro. Claro. Entonces, todas estas cosas que se van generando a partir de implementar un programa solo de talleres de salud sexual y reproductiva, tiene que estar también las instituciones locales, ¿sí? Tiene que haber también espacios donde las chavas y los chavos puedan ir a dialogar lo que está pasando y no se queden atorados ahí con ningún proceso, ¿no? Pero también tiene que entrar la comunidad, porque es en el consejo que me lo está pidiendo y se elige en el consejo que están de acuerdo que yo vaya. Entonces ellos también tienen la obligación de volver. De participar. Y yo he visto que sí, hay papás que se burlan de mí, ¿no? O sea, se ríen, ay, ¿usted cree que eso va a cambiar aquí? Eso no va a cambiar. O sea, usted porque viene de Morelia, ¿no? Pero aquí no va a cambiar. Incluso a veces lo hablan en su lengua materna para que yo no lo escuche, como si ¿no? en Morelia cambiara tanto. ¿No? Era lo que quería decir, ¿no? Que precisamente me parece curioso que haya como esta visión de cada lugar, claro. ¿No? O sea, en las comunidades, no, aquí no porque somos comunidad. En Morelia, aquí no porque no somos la capital del país. Y en Ciudad de México, que es la capital, tampoco porque es México. Entonces, o sea, constantemente nos vamos metiendo solitos el pie, ¿no? Con esta tradición y estas costumbres tan arraigadas que lo único que están dejando ver es que hay mucho miedo por lo que pueda pasar cuando no saben o no entendemos de forma general que ese cambio nos conviene a todos y a todas. ¿No? Porque el patriarcado y el machismo nos afecta a todos y a todas, ¿no? Entonces es muy curioso pensar en esto, ¿no? En cómo los padres se acercan pero como con cierta reticencia, como que tengo que estar aquí pero no quiero, ¿no? Desde que nosotras fuimos a las escuelas muy probablemente era así, ¿no? Los papás no estaban presentes en las actividades de los hijos, ¿no? Yo recuerdo siempre ver puras mamás. Yo creo que también con miedo a las consecuencias de ponerse en evidencia. Ahorita que estabas hablando, mi pregunta era si has tenido cuestiones, dices, es en un lugar en el que se sienten seguros y es cuando empiezan a salir muchas cosas. A nosotros nos pasa con niños pequeñitos, pues me imagino que con los adolescentes también. Y de repente te das cuenta de que hay una serie de situaciones de violencia familiar tremendas y entonces es ¿cómo enfrento? ¿A quién le digo? Y volteas a ver quién te apoya de gobierno y no hay nadie. Se supone que están ahí las instituciones, pero en el momento que llamas y que pides, nadie se aparece. Entonces, ¿ustedes cómo lo manejan? Pues esta experiencia, digamos, fue exitosa, ¿no? Pero debo contarte muchas otras que no lo fueron, ¿no? Donde cuando veían que llegábamos en nuestra camioneta nos ponchaban las llantas, exacto, ¿no? Sí. O pues nos desprestigian, ¿no? Hablando de nosotras, que ganamos mucho dinero, que llegamos ahí por dinero, o miles de cosas, ¿no? Que ni al caso, pero que sí son dolorosas en los procesos, ¿no? Que te das cuenta de esta incomodidad que vas a ir generando.
En esta experiencia en particular, el proceso lo cerramos con talleres artísticos, de expresiones artísticas. Entonces ellos tienen que generar canciones y va una compositora a hacer canciones con ellas. Hacen grafitis en la comunidad y pues va alguien que hace grafitis, ¿no? El otro taller se me fue ahora, pero recuerdo que en canciones se fue el niño que no hablaba en clase, que incluso el maestro por mucho tiempo pensó que no hablaba, o sea que tenía una discapacidad. Y cuando yo lo vi que levantó la mano y dijo, me voy ahí, me llamó mucho la atención, ¿no? Y en la clase de canto él cantaba, y entonces todos volteaban y me veían, pero no habla. Y yo le recomendé, porque se había acercado a mí para decirme algunas cosas, pues que empezara con terapia, ¿no? El principal problema era la violencia física y emocional que vivía en su casa. Y por eso él mejor no hablaba. O sea, todo lo que él decía le parecía que no era pertinente, entonces no lo debía de plantear en ningún lugar. Y entonces, bueno, empezó en terapia, espero que siga en terapia, ¿no? Porque esos procesos también nosotras los dejamos en un lugar para que lo recuperen estas instituciones, otras organizaciones, etcétera, ¿no? Y esto realmente pues pueda continuar, ¿no? No es que los abandonemos, pero sí les damos un tiempo para también dar aire. Claro. Para todo esto que dices, ¿no? El hecho de que yo veo los ojos de los papás cuando descodifican la lámina de que vamos a hablar de violencia de género. Sí, claro. Y empiezo a ver sus ojos, ¿no? Porque pues ven al papá ahí gritando, ven al papá abusando, ven al papá haciendo otras cosas, ¿no? Y yo también me pongo en su lugar y recuerdo cómo fue mi familia. O sea, no es fácil abrir tu armario, abrir tu espacio propio para decir, esto pasa aquí. Y por eso no lo hemos cambiado. Porque además es mucho más fácil sostenerlo como está ahí. Claro. Para los hombres también es muy fuerte. Es una confrontación muy fuerte para ellos. Entonces, obviamente. No, por supuesto que no, pero ellos sí evalúan. Todos estos son mis privilegios y yo se los digo. ¿Estamos dispuestos a renunciar a ellos o no? Claro. Porque a partir de ahí la sociedad va a ir cambiando. Si no, no va a ir cambiando. La opresión de las mujeres y la desigualdad sigue estando en nuestras cuerpos, sigue estando en nuestra vida, pese a que a ellos les llegue. Y le decía un compañero del equipo, yo veo en la combi muchos papás que ya ahora llevan a sus hijos a la escuela. Y tú no me dejarás mentir si trabajas en escuelas. O sea, ya hay muchos hombres en la combi que van con sus hijos a la guardería. Sí. Claro. Pero eso no es suficiente. Claro. ¿No? Sí, claro, eso es una parte de todas las responsabilidades de la paternidad, ¿no? Claro. De que entre los dos se apoyen para una cosa y para otra. Yo también los veo en el río, yo acostumbro caminar ahí con mis perritos y veo chicos que llevan una carriolita y llevan un niño o llevan un niño cargado y yo digo, qué bueno que ya está pasando esto, pero no es eso nada más, o sea, la cuestión de género y sobre todo en violencia va mucho más allá, que no se visibiliza y que hay muchas resistencias. Es decir, yo recuerdo y pongo mucho de ejemplo el cambio que tuvimos, es un movimiento social que hubo cuando el cigarro, fue hace más de 40 años, cerca de 45 años. Nosotros vivíamos en Ciudad Juárez y nos íbamos al Paso a comer de repente los domingos y había mujeres y hombres y ancianos y niñas y niños y homosexuales y judíos y negros y de todo mundo. Era una integración brutal para poner pancartas de que no se podía fumar. Ahí no había género, ni había edades, ni había sexo, ni había nada. Todo el mundo se unía y entonces en los restaurantes pues empezaron a decir que no fumáramos. Y claro, las personas que fumábamos pues estábamos enojadas porque, ay, ¿qué les cuesta el humo? O sea, ¿qué les pasa con el humo? Era la pregunta que nos hacíamos los fumadores, ¿no? Entonces vimos que empezaron a hacer espacios para los fumadores y para los no fumadores. Entonces dijimos, bueno, cuando menos ya podemos comer en este restaurante y fumarnos nuestro cigarrito a gusto los que fumamos, ¿no? Y después que ya no puedes fumar adentro de un restaurante y que tienes que fumar en la calle. Pero todo eso tardó 40 años en hacerse una ley y en que se pudiera llevar a cabo, ¿no? O sea que efectivamente ahorita ya no puedes fumar en ninguna parte, salvo en lugares en donde estén muy ventilados y a veces ni así, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que fue tanta la resistencia de los fumadores en respetar el derecho de los demás, pero finalmente se logró. Y se logró de acuerdo con mujeres, hombres, niños, ancianos, ancianas, de diferentes religiones, nacionalidades, etc. Y esto llevamos siglos, en verdad son siglos
No Lo que llevamos, falte. la gente cree que el movimiento feminista, que porque aquí en México, que empezó en los años 60 o 70, vino a dar aquí, pero había muchos antecedentes en donde había mucha violencia de género que no se estaba ni visibilizando, ni siquiera entendiendo. Era natural que así fuera, ¿no? Entonces, esa resistencia a cambiar empieza en la socialización en la familia, desgraciadamente. Y si nosotras las mujeres queremos cambiar eso y el varón no nos apoya, es bien complicado. Por eso es que necesitamos que los señores entren a este conocimiento. Claro. Que aunque y mantenernos aunque no nos apoyen, ¿no? Claro. Hace ratito decías de qué manera, de la manera más simple, y yo les comparto que somos una familia, que somos 3 mujeres. Y de las 3 mujeres habían nacido puros nietos y no había ninguna nieta. Entonces, de mi última hija, que además es la última nieta, pues es niña. Entonces, tenemos 5 varones y una niña. Y cuando vamos a la casa de mi mamá, uno de mis pleitos era que el baño estaba sucio, ¿no? Entonces, algo tan simple como el baño está sucio. Yo nunca le hice tanto caso, o sea, para mí era más fácil como mi mamá, como mis hermanas, agarrar y limpiarlo, hasta que nació mi hija. Entonces ya fue cuando dije, a ver, basta, dejen limpio el baño. ¿A ustedes les gustaría sentarse así? Pues no, pero nunca nadie se queja, hasta que no nos toca. Bueno, pues ahora sí ya hay una niña chiquita que no puede agarrar y limpiar y les toca. Entonces ahora a todos los nietos les toca, y afortunadamente he tenido el apoyo de mis hermanas. A mi mamá le costó mucho más trabajo, increíble. A mi papá no se diga, pero es mantenernos, tengamos o no tengamos el apoyo, y que nuestro discurso no se mueva por tener o no tener el respaldo del papá, del esposo, del jefe. Es mantener mi discurso y mi postura, porque si no, esto no va a cambiar. Y claro, incluso mantener mi discurso a pesar de no tener la aprobación de la mamá. Claro. Hace unos meses hace unos años practicaba artes marciales, y desde hace unos meses, después de 15 años, regresé. Y me invitan a un seminario a San Luis Potosí. Entonces yo estaba emocionadísima porque me iba a ir, y me dice, mamá, es que está muy bien todo lo que haces, pero lo único que me molesta es que dejes a tus niños tan pequeñitos. El mayor tiene ya 10 años y la chiquita 4. Le digo, oye, se quedan con su papá, que es un papá increíble, que los cuida, que les da de comer mejor que yo, porque yo no cocino ni en defensa propia, que los apapacha, que los atiende, que... Entonces, ¿cuál es el problema? Pero es que no están contigo. ¿Cuándo podría entonces para ti, mamá, irme a un seminario y faltar 2 noches a mi casa? No sé, en unos 10 años, mamá, voy a cumplir 40. O sea, me estoy diciendo como ir a un seminario de artes marciales a dar patadas a los 50 años. No inventes, mamá, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo definitivamente con todo el mundo, pero creo que el mayor trabajo para mí ha sido con mi mamá. Claro, porque es muy difícil cambiar el chip. Sí. La verdad es muy, muy difícil. Pero somos parte del patriarcado. Claro, todas pues, somos nos machistas, formaron así. Creo que en ese proceso sí es bien importante, ¿no? Porque yo siempre escucho, es que ustedes se pelean. Sí, tenemos ese derecho. Claro. ¿No? Las diferencias siempre fueron públicas y fueron de los hombres. Perdón, yo puedo tener diferencias con otra mujer. Claro. Y la primera que está cercana a mí, que me educa, es mi madre. Y que por supuesto es machista, porque la formaron en un proceso patriarcal y le dijeron, la consigna era que yo siguiera el camino. Claro. Si yo me salgo de ese quicio que a ella le enseñaron, por supuesto que voy a tener diferencias conmigo, ¿no? Oye, Ana Luisa, ahorita que dices eso me encanta, porque yo de adolescente pues fui catalogada en algunas ocasiones por mi mamá, porque me decía, es que tú de veras eres una inadaptada social. Y de verdad, pues yo era inadaptada social y me daba así como que mucha vergüenza que se pensara eso de mí. Y ahorita me siento orgullosamente inadaptada social. Y lo digo con toda claridad, no me puedo adaptar a un sistema social en donde hay tanta desigualdad, en donde hay tanta violencia hacia las mujeres, donde hay tanta resistencia al cambio por parte de los varones. Pues sí, no me puedo adaptar, soy inadaptada social. Y en lo que comentaba Isabel, bueno, me hiciste recordar algo que de veras es chusco. Hablando de las violencias hacia las mujeres, yo les preguntaba en un grupo de policías que me tocó capacitar,
cuál creían que era una violencia diaria que se cometía contra las mujeres y que estaba invisibilizada y que a ver si la podían ellos identificar. Bueno, ellos solitos dijeron como 50 violencias diarias, pero no era la que yo me estaba refiriendo. Finalmente les dije, bueno, ya, se dan por vencidos, les voy a decir. Es que ustedes dejen el baño sucio cuando van a orinar y que sea una mujer la que lo tenga que limpiar. Sus suciedades. Díganme si no es una violencia extrema para una mujer todos los días ir a limpiar lo que el señor, el hijo, el hermano, el tío, quien sea, deja sucio el baño. Y entonces un policía, fíjense nada más la resistencia, me dice, a ver, Rosy, mira, yo te quiero decir algo. Es que ustedes no se dan cuenta que los hombres tenemos a veces problemas muy serios respecto a nuestro miembro. O es muy grande, o es muy chico, fíjate, te lo juro, o sea, pero yo sé que también ese tipo de comentarios son para ver cómo reacciono yo, si me siento intimidada, si puedo tomar el tema con naturalidad, ¿ok? Yo lo conozco, yo sé cuáles son sus reacciones, entonces me dice, o es muy grande, o es muy chico, o venimos medio dormidos, o traemos tantas ganas y nos estábamos aguantando que entonces sale el chorro de tal manera. Fíjense lo que estoy diciendo en un podcast porque así me lo planteo en un taller. Son muchas situaciones, a veces hasta dormidos, llegamos al baño y bueno, o tomados, le digo, ok, estoy de acuerdo, le digo, todas esas justificaciones yo se las apruebo. Estoy de acuerdo que si lo tienen grande, que si lo tienen chiquito, que si vienen dormidos, que si no sé qué, que si no sé cuánto, todo está muy bien. Que la distancia de su cuerpo a la taza del baño, bueno, me pusieron todos los ejemplos. Le dije, lo único que no entiendo es que si no tienen un problema de columna que no les permita doblarse y agarrar un pedazo de papel y limpiar eso, entonces no hay ninguna excusa. Ninguno de lo que tú me estás diciendo es excusa para que no dejen un baño limpio. Entonces, cuando hay esas resistencias y quieren aplicar argumentos que ni siquiera son válidos y que lo hacen casi para intimidarme, ¿no? No saben que yo no me intimido con eso, pero bueno. Sí, son cosas muy, muy complicadas. Y sí, la relación con nuestra madre, solo me gustaría cerrarlo, es compleja, es difícil. Ellas son parte y han sido formadas en el patriarcado. Y si también nosotras no lo entendemos desde ahí, va a ser como muy difícil, ¿no? Mi madre en la actualidad tiene 86 años, tiene Alzheimer, ¿no? Está en la última etapa de esta enfermedad y sin embargo no se le ha olvidado que soy bonita y que puedo ser bonita hacia afuera. Siempre que se despide de mí, y a lo mejor ya no se acuerda de muchas cosas, pero se acuerda de quién soy y siempre me dice, ve a seguir siendo bonita. Entonces, y esto porque durante mucho tiempo tuvimos muchas confrontaciones muy fuertes, muy difíciles. ¿Por qué estudias esto? ¿A ti qué te interesan las otras mujeres? Y mi familia es de puras mujeres. Esto que dicen del baño yo no lo he vivido, claro. Porque mi vida son puras mujeres. Mi padre se fue cuando yo era muy niña y mi mundo, solo tengo un hermano que también migró y entonces mi mundo son de mujeres, ¿no? Puedo hablar de otras cosas, pero no puedo hablar de este privilegio. Entonces, ¿cómo podemos realmente desde este mundo que es patriarcal y donde nosotros también somos machistas, claro, nos vamos haciendo cuestionamientos de cómo modificar esta sociedad en donde realmente seamos plenamente humanas, en donde realmente podamos participar en condiciones de igualdad que los hombres, en donde no se justifique este asunto del baño, pero tampoco asesinar a una mujer con ácido, con odio, pero que el asesino y luego el policía y luego el juez y luego todos están alineados desde este punto de vista patriarcal y son aliados. Y esa mujer que fue asesinada y tirada como basura no se siga viendo de esta manera. Bueno, pues ahí tenemos como dobles retos o triples, pero sí es bien importante. Cuando nosotros hablamos de las mujeres negativamente, y Rosalba no me dejará mentir, porque me conoce, hemos participado en muchas redes y hemos tenido diferencias muy fuertes con compañeras feministas por diferentes situaciones. Cuando hablamos mal de otra compañera por esa situación, estamos reforzando el patriarcado. Claro. ¿No? Yo puedo tener todas las diferencias del mundo con una compañera, hasta por química, pero eso tengo un derecho. Y me parece que su trabajo es tan importante como el mío, como el de la otra, como el de la otra, como el de mi madre, haberme criado sola y haberme enseñado a luchar por las mujeres. Entonces creo que si vamos aprendiendo a decir cosas positivas entre nosotras, de nosotras, también eso se intenciona y también eso se modifica. Creo que ese es un punto súper importante, ¿no? El aprender a reconocernos lo que hacemos en
muchos niveles, ¿no? En muchos matices. Yo quería preguntarles algo. ¿Ustedes cómo se volvieron inadaptadas del sistema, ¿no? Porque creo que es bonito pensar en cómo podríamos también transmitir ese origen a otras personas, ¿no? Para mí es una pregunta constante, porque al darle clases a chicas 18, 19, 20, 25 por ahí, ¿no? En lo máximo, apenas ahora, ¿no? Que estoy viendo que están empezando a cambiar ciertas cosas, y a mí me queda claro que con ellas es por las redes sociales, ¿no? O sea, por toda esta expansión de la información, empezaron como a resonarles cosas y empezaron ahí a entender, ¿no? A nosotras no nos tocó ese proceso. ¿Cómo llegaron ustedes a empezar a decir, esto no me gusta, esto no está bien, esto no lo entiendo, si venimos todas de un lugar donde el patriarcado es la nube, ¿no? Que tapa el sol? Yo no sé, yo te voy a decir, yo lo siento en el estómago, en el corazón, en los hombros, en el cuello, o sea, es un enojo de ver, y yo tuve hermanos varones y por ejemplo, en el caso de mi hermano mayor, pues él me lleva alrededor de 2 años, trabajábamos los dos en gobierno, salíamos a las 3 de la tarde, llegábamos a comer a la casa, nos íbamos a la prepa nocturna, salíamos a las 9 de la noche y llegábamos a la casa y era hazle de cenar a tu hermano. Y entonces yo, ¿por qué? O sea, ¿cómo por qué? Pues porque es tu hermano. Le digo, pero los dos trabajamos igual. Los dos llegamos a la misma hora, igual de cansados, tenemos las mismas tareas. No discutas. Calladita te ves más bonita, ¿no? No discutas, sal de cenar a tu hermano. O en una fiesta, si mi hermano le daba la gana irse a las 11 de la noche y yo estaba bailando con algún galán de los que estaba yo muy emocionada o algo, pues llegaba y me tomaba el brazo y decía, vámonos. ¿Pero por qué? Son las 11 de la noche. Porque te estoy diciendo que nos vamos. Entonces, todas esas cosas yo no las puedo entender. O sea, por mucho que quiera decir, bueno, es que así es o así debe ser, o nada más por ser hombre, mantener esos privilegios tan fuertes sobre otra persona, ya no digo sobre él, pero además poder dominar y controlar y someter a su hermana, nada más porque es mujer, pues para mí era motivo de enojo. ¿Por qué él puede llegar a tal? Ahora, ¿por qué él tiene que traer más dinero que yo? Porque él va a invitar a una muchacha. Creo que ahora ya no está tan vigente eso, pero así era, ¿no? Y yo daba mi sueldo a la casa y además me sentía la heroína porque apoyaba en los gastos de la casa, y él no, porque él tenía que invitar a muchachas y a mí me iban a invitar. Y cuando te van a invitar es horrible que empiezas a ver la carta por el lado derecho para ver, en lugar de ver qué quieres comer. O sea, que cuesta menos para que no sea tan gravoso para el hombre que te va a invitar, ¿no? O sea, son muchas cosas que a mí sí me hicieron inadaptada social, la verdad. Me enoja esas diferencias nada más por ser hombre y mujer. Las viví, las he tratado de eliminar en mi vida. He tratado de enseñar a mi hijo, el único hijo que tengo, varón, y he tratado de que él sea así con sus hijas, y también le ha costado muchísimo. Ha sido también muchos enfrentamientos entre él y yo, porque al principio me decía, ya vas a empezar, mamá, eres monotemática, no sabes hablar de otra cosa más que del patriarcado. Y le digo, pues es que ahí está, y tú no lo ves, y yo ya lo empecé a ver, y quiero que lo veas porque tus hijas lo van a vivir. Y el día que tus hijas te vengan a dar una queja, tú no las vas a entender. Le digo, necesito que lo vayas viendo. Entonces yo sí, soy inadaptada social, con mucho orgullo. Me parece excelente. Yo creo que esta consigna de que somos las brujas que no pudieron quemar, que dicen ahora las jóvenes, a mí me gusta mucho, porque yo sí puedo decir que por historia, aunque a mis hermanas les pesó mucho que me fuera y que hiciera mi vida y que fuera autónoma, ellas me enseñaron eso. Mis hermanas mayores me enseñaron que yo podía hacer cosas diferentes. Incluso yo no quería estudiar la universidad, quería hacer otras cosas, y no, vas a ir a la universidad. Y desde niña me lo fueron diciendo, vas a ir a la universidad y vas a hacer otras cosas. No vas a estar como nosotras aquí en una máquina. Mis hermanas son costureras. Siempre para ellas fue muy digno ser costureras, pero creían que podía yo hacer otras cosas que no fuera eso, no explotarse a tal nivel como de repente se explota a las mujeres que son trabajadoras de la costura, ¿no? Entonces sí creo que en este proceso, cuando uno identifica a otras mujeres que han ido abriendo camino, también ese puede ser una pauta que te da a ti. No estoy tan mal, ¿no? Yo me acuerdo mucho, no recuerdo ahora su nombre, de Mary, tiene un nombre Gorstaka, alemán, que fue una autora de la vindicación de los derechos humanos. Cuando yo la leí, yo dije, wow, eran 3 siglos antes que ahora.
cómo una mujer se pudo poner pantalón, pudo llegar a un lugar y decir, ahí están mis libros. Y los he firmado con el nombre de un hombre porque no me lo permitían, ¿no? Pero ella generó toda esta filosofía de lo que implica la vindicación de los derechos de las mujeres. Así como ella, pues me encontré maestras en la escuela, me encontré maestras en otros espacios que me iban diciendo que sí se pueden hacer otras cosas, no solo lo que nos han inculcado el patriarcado y tradicionalmente hablando, ¿no? Y entonces cuando yo llegaba y les platicaba a mis hermanas, pero si ustedes me dijeron que estudiara, sí pues, pero calma, ¿no? Ahora ya no quieres tener hijos, ahora ya no quieres, ahora ya no te gustan los hombres, ¿no? Ahora, ¿qué onda? O sea, ¿cómo? ¿No? Pues regresa, porque vas a ser muy infeliz, porque ya te vemos de aquí en 30 años violentada, ¿no? Entonces, creo que ese proceso sí ha sido como muy importante para mí, ¿no? Sí. Esto que dice, se educa con el ejemplo. Y a mí me han educado otras mujeres, diciéndome que sí hay otras posibilidades, hay otras formas de ser mujer. Y si yo eso se lo puedo compartir a mi hija y a otras mujeres jóvenes, por supuesto que lo voy a hacer. Cuando una adolescente está conflictuada porque no la dejan estudiar, pues buscamos las herramientas para que estudie. Cuando otra se quiere casar, pues buscamos las herramientas para eso. La autonomía de los derechos de las mujeres está implícita en ese ejercicio de cómo vemos a las otras, ¿no? Y hasta hoy, de verdad, se los cuento porque a mí me parece muy hermoso que mi mamá, con todos sus problemas que tiene de salud, pueda recordar algo que le costó mucho, pero mucho trabajo, que fue el respeto a lo que yo quería ser y a lo que yo era, que era trabajar con otras mujeres. Qué maravilloso. Increíble. Isabel, cuéntanos, ya para ir cerrando. Pues les comentaba, nosotros somos en la familia 3 mujeres y bueno, mi papá es una persona que hacía absolutamente de todo y no tenía quien le ayudara, entonces me jaló como su macho de la casa. Entonces yo crecí siendo la mano derecha de mi papá y aprendí carpintería y aprendí plomería y luego electricidad, electrónica y me encantaba. A la cocina nunca me metí. Entonces, cuando salgo de la secundaria, en la secundaria decido, mis hermanas y todas las mujeres estaban en industria del vestido o en secretariado y yo me fui a electrónica y luego en la prepa estudié construcción. Entonces, yo sí crecí entre hombres y entonces éramos 1 o 2 mujeres en el grupo y siempre había hombres. Entonces, a mí me tocó ver todo el desarrollo y sus groserías y que nos enseñaban cosas como si fuera la cuestión más natural del mundo y así crecí. Cuando me voy a estudiar a México porque quería ser arquitecta, busco trabajo de lo que yo quería hacer, de lo que yo sabía hacer, entonces busco, no sé, en alguna tienda, electricidad, electrónica, algo, nada. Y entonces el esposo de mi hermana me dice, ¿por qué no te metes a cuidar niños? Es lo que hacen las mujeres. Y yo, pues ¿cómo que a cuidar niños? Pues sí, entonces aquí hay en el periódico un puesto de asistente educativa, pues vamos. Y entonces voy y me quedo. Y me gustó. Al poquito tiempo consigo una beca para estudiar pedagogía musical y mira, ahorita en ese momento estaba muy frustrada porque vi que mi camino se iba hacia la pedagogía y yo quería ser arquitecta. Ahorita lo agradezco mucho, pero sí viví, ¿no? Todo este trabajo de que así como exigimos que se respete que los niños puedan hacer cosas de niña, pues también la verdad es que a las mujeres no se nos permite, entonces para mí fue mucha frustración y todavía a la fecha cuando me dicen, es que no es posible que se te queme un huevo, es que mis habilidades son otras, ¿verdad? El huevo lo puedo comprar, discúlpenme, pero ¿qué no puedes hacer de comer? No me interesa. Siempre va a haber almita, chayo, que me puede hacer comer. Siempre hay alguien que la comida se puede comprar. Son otras habilidades pero también, ¿no? No me gusta. Yo dentro de la cocina me siento incómoda. Me molesta, digo, yo lavo trastes. Pero así como esa, hubo muchas situaciones, porque yo crecí entre hombres y yo estoy acostumbrada a estar entre hombres. Uh-huh. No me gusta mucho estar entre mujeres, es la realidad. Me siento incómoda porque así crecí entre hombres. Y entonces dije, ¿en qué momento se nos va a respetar también esta parte de las mujeres, lo que nos gusta hacer? Sí, y expresarnos que no encaje en un rol femenino. Claro, sí. Y ver que vivimos en el filo de la taza, en qué momento nos brincamos hacia el otro lado. Entonces, cuando tengo niño o niña, verá, respeta a tu hermana, cuida a tu hermana, el baño, ella es más pequeñita además.
Y entonces ahora de repente volteo y veo a mi hija Moramay de 4 años dándole unos azotes a su hermano de 10 y Morita me pegó. Y yo, a ver, entonces ahora me toca, a ver, Morita, respeta a tu hermano, ¿no? Porque entonces no nos podemos ir hacia el otro lado. ¿En qué momento le vamos a enseñar a las mujeres a respetarse a sí mismas, a valorarse a sí mismas y aprender a respetar a la otra persona sin importar si es hombre o mujer? ¿No? Entonces, yo creo que desde ahí. Al final es como una observación del entorno en general, ¿no? Cada una desde casa, desde las situaciones más cercanas y más íntimas, y eso nos vuelve al punto original, ¿no? Sin importar el género. Definitivamente, si empezamos a modificar la educación desde casa, probablemente así es que las cosas empiecen a expandirse, como si fuera un pequeño espiral, ¿no? Que sale del centro y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Es muy bello, ¿no? Como dependiendo, ¿no? Que si el hermano, que si la madre, las hermanas, los otros hombres y mujeres que nos rodean, pero al final es esta, ¿no? Como este check que te hace en la cabeza cuando dices esto, como que ya no. Entonces, desde ahí ya empieza nuestra autonomía en la pregunta, ¿no? En el cuestionarnos cosas. Entonces, tenemos que empezar a cuestionar a todos los que estén a nuestro alrededor, ¿no? Finalmente, desde los más chiquitos. Yo lo diría, perdóname que te interrumpa, a cuestionar el orden establecido. Sí. Es un orden que está establecido desde un sistema patriarcal y que hemos obedecido ciegamente sin cuestionarlo. Exactamente, sin tener ni los porqués, ¿no? Y ahí empezamos a incomodar. ¿Por qué yo tengo que regresar más temprano? ¿Por qué yo tengo que tener menos dinero? ¿Por qué yo tengo que estudiar tal cosa? ¿Por qué tal? Y así, y entonces sí incomodamos, sí empezamos a hacer esas figuras punk, pero que son completamente necesarias, ¿no? Me acordé de una película y yo creo que con esto vamos cerrando porque definitivamente nos da esto para más emisiones de podcast. Es una película que se llama Mustang, Belleza Salvaje, es turca. Es una historia de unas hermanas, 5 hermanas, en escalerita, ¿no? Y que pues como ya están creciendo, ya están entrando a la adolescencia las mayores, pues están empezando a tener necesidades de salir con los muchachos de su localidad. Ellas son huérfanas, viven con sus parientes, ellos se dan cuenta y las encierran en la casa. Entonces lo que hacen es que las empiezan a casar obligadas para que hagan las cosas como se debe ser. No puedes andar con el muchacho que tú quieras. Tienes que elegir marido y el que sea el bueno para darte una vida buena de mujer, ¿no? Pues resulta que la más chiquita es la que empieza a decir ¿por qué? Y todo gracias a su profesora de la escuela. La profesora fue la que le empezó a meter ahí como la espinita, le sembró la semilla y la niña chiquita fue la que empezó a tumbar las paredes de esa casa. Se la recomiendo mucho, es muy bella película y creo que pues es muy pertinente para esta idea, ¿no? De cómo llegamos a estas primeras preguntas que son las que determinan el resto de nuestro camino, ¿no? Así es. Mujeres hermosas, Isabel Ana Luisa Rosalba, gracias por esta primera mesa. Esperemos que sigan muchas más porque hay muchos temas en los cuales ahondar y que ojalá la gente que nos escuche se una también a través de propias preguntas por ahí de las redes sociales, de todas las formas de comunicación que tengan aquí con el sistema y que todo esto abra ese nuevo lenguaje que necesitamos para hacer una sociedad mejor y más amigable con los que vienen, que son los chavitos, las chavitas. Claro que sí. Muchas gracias. Al contrario. Gracias. Un placer compartir con ustedes. Gracias, un gusto estar aquí.